Señor, que sea tu Santo Espíritu quien toque, Señor, quien hable de una manera especial a nuestras vidas y a la vida de todos aquellos que tendremos la oportunidad, Señor, de poder escuchar este tema. Señor, gracias te damos, Padre eterno, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro precioso y bendito Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta hora? Gloria a Dios. Vamos a ir buscando ahí en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y en lo que lo buscas, vamos a entonar un canto, ¿sí? Que mandé hace un rato ahí al grupo, ¿sí? De este lugar. Y vamos a entonar ese canto que dice: tu presencia, Señor, me llena. Tu presencia, dice, Señor, me bendice. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a adorar a Dios en esta hora. Tu presencia, Señor, me llena. Dile: tu presencia me bendice. Tu presencia, Señor, me bendice. Tu presencia, Señor, me protege. Tu presencia, Señor, está aquí. Levanta tus manos y díselo así: pues solo en tu presencia jamás temeré. Solo en tu presencia ahí me esconderé, aún estando solo o en cualquier lugar. En tu presencia seguro yo estaré. Una vez más vamos a decirle: tu presencia, Señor, me llena. Dile: tu presencia me bendice. Tu presencia, Señor, me bendice. Dile: tu presencia me protege. Tu presencia, Señor, me protege. Tu presencia, Señor, está aquí. Levanta tus manos y díselo a Él en esta hora: pues solo en tu presencia jamás temeré. Solo en tu presencia ahí me esconderé, aún estando solo o en cualquier lugar. En tu presencia seguro yo estaré. Díselo fuerte por último a Él en esta hora. Aleluya. Pues solo en tu presencia jamás temeré. Solo en tu presencia ahí me esconderé, aún estando solo o en cualquier lugar. En tu presencia seguro yo estaré. A su nombre, gloria sea el Señor. Y así Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 4. Gloria sea el Señor. Y dice así en la Escritura, ¿sí? Santiago capítulo 1, del 1 al 4 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación. Salud, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Puedes tomar asiento en esta hora. Gloria sea el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver, ¿sí?, un tema que habla de las pruebas, que habla de las circunstancias que a veces nosotros pasamos en la vida, ¿sí? Y hay circunstancias que llegan a nuestra vida
y nos meten en una presión. El problema sería cómo vamos a reaccionar ante esa presión, ¿sí? Por eso la presión va a revelar el contenido, lo que hay en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo reaccionas tú cuando viene la adversidad? ¿Cómo respondes ante ese problema, ante la adversidad? La Biblia dice, ¿sí? Hermanos míos, en el verso 2, tened por sumo gozo cuando os halléis ¿en qué? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nosotros como creyentes vamos a pasar, dice, diversas pruebas, ¿sí? Creyentes y no creyentes pasan pruebas y circunstancias, dificultades en la vida, pero nosotros como creyentes tenemos que reaccionar, dice que con paciencia, ¿sí? Y imagínate que pones a hervir una olla con agua y la pones a hervir durante 1 hora, llena de agua, que está hirviendo a todo lo que da. Y en ese momento tomas tú una zanahoria, la zanahoria sabes que es dura, ¿sí? Y la sumerges en el agua y la pones algunos minutos, ¿sí? La zanahoria en ese momento, después de unos 10 minutos, tú la sacas y cambia. Entró dura y sale blandita. La puedes machacar y haces un puré con ella, ¿sí? Entonces, el agua viene siendo como la adversidad, como el problema, como esa circunstancia difícil que llega a tu vida. Y a veces nosotros estamos como esa zanahoria, nos sentimos fuertes, nos sentimos que en ese momento podemos pasar cualquier prueba o circunstancia o problema, nos sentimos bien en Dios, pero viene esa prueba y nos ablandamos, nos apachurramos, ¿sí? Nos debilitamos y ahí nos sentimos mal y no hallamos qué hacer. Y somos como esa zanahoria. Viene el problema, la circunstancia y queremos correr. Y ya no queremos saber de Dios. Y nos queremos tal vez retirar y ir y regresar para atrás. Pero imagínate que en esa agua hirviendo que son los problemas, echemos nosotros lo que es un huevo. Un huevo sabemos que por dentro es líquido, ¿sí? Con un cuerpo que si lo quebramos se rompe, ¿sí? Se escurre. Y ese huevo lo echamos en agua hirviendo unos 10 minutos. ¿Y qué sucede? Ese huevo cuando lo sacamos, lo quebramos y queda duro por dentro. Y así es la vida de aquel, ¿sí? Que viene el problema, la circunstancia y se endura. Y comienza a rebelarse y comienza a sentirse mal y ya no quiere saber nada y se pone tenso, ¿sí? Y se pone él en su corazón y lo endura y no quiere que entre la palabra. No quiere saber nada de nadie, endura su vida, su corazón, en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la circunstancia, ¿sí? Pero imagínate, ¿sí? Que en vez de ese huevo nosotros pongamos café. Que le pongamos y le echamos 1 taza de café, 2 tazas de café a esa agua hirviendo, ¿sí? El agua cambia. Con el huevo y la zanahoria, el agua no sucedió nada. Pero cuando tomamos café y lo echamos y lo dejamos servir durante varios minutos, comienza a cambiar y comienza un aroma agradable a subir y decimos qué rico huele el café, alabado sea el nombre de Dios. Conforme más hierve, más oloroso y agradable se pone ese café. Y así es la vida de muchos creyentes, que vienen las circunstancias, los problemas, pero en medio de esos problemas comienzan a adorar al Todopoderoso. Comienzan a alabarlo y comienza como un olor fragante a subir a la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Por eso el problema es cómo reaccionas tú ante esas circunstancias, ante esas pruebas. Todos pasamos pruebas, todos pasamos dificultades, ¿sí? Pero ¿cómo estás tu fe en ese momento? ¿Débil o fuerte? ¿Sí? Y Dios nos habla en su palabra, a través de toda su palabra, cómo hombres de Dios vivieron circunstancias difíciles, adversas, y muchos de ellos reaccionaron de diferentes formas. Fíjate bien la escritura, Job capítulo 14, versículo número 1. Job capítulo 14, verso número 1, ¿sí? Gloria sea al Señor. Dice, el hombre nacido de mujer, o sea, todos, es corto de días y lleno de sinsabores, ¿sí? El hombre nacido de mujer, todo el ser humano, ¿sí? O sea, toda la humanidad es corto de días y lleno de sinsabores, problemas, circunstancias,
dificultades, ¿sí? Nos habla la palabra, Eclesiastés capítulo número 2. Eclesiastés en el capítulo número 2, en el verso 22 y 23 nos dice así: ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? Con todo que se afana debajo del sol, porque todos sus días no son sino ¿qué? Dolores, dice, ¿sí? Y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Así es el ser humano, ¿sí? El ser humano que vive sin Dios, así vive. En dolores, en tristezas, ¿sí? Su corazón dice que no tiene reposo durante la noche. El Hijo de Dios, el que ha creído en Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, tiene pruebas, tiene dificultades, y sí, se siente mal, pero en la noche tiene descanso porque está la presencia de Dios con él. ¿Cuántos adoran a ese Dios en esta hora? Nadie estamos exentos de problemas, y muchos piensan que venir al camino de Dios es caminar entre rosas y pétalos, y no. La Biblia nos enseña que vamos a vivir dificultades, adversidades. Aún nuestro Señor Jesucristo tuvo problemas y sintió esos problemas, esas cargas, esas dificultades. Juan capítulo 12, ahí en la Escritura, en el Evangelio de Juan capítulo 12, en el verso 27, nuestro Señor Jesucristo dice estas palabras al Padre: ahora está turbada mi alma, dice, está turbada, siento esa carga, porque iba a venir Él, iba a ir ahí a entregar su vida por nosotros a la cruz, iba a sufrir todo ese dolor, toda esa tristeza, todo ese pecado de nosotros. Pero dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Dice, ¿qué puedo decir a esto? ¿Sí? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora, para sufrir. Varón de dolores, ¿sí? Él experimentó esos quebrantos, esas cargas, esas circunstancias. Tus problemas, mis problemas, nuestros pecados fueron cargados en Él. Por eso, Él fue a la cruz para darnos salvación y vida. Alabado sea el nombre de Dios, ¿sí? Primera de Pedro, fíjate, vamos a buscar ahí Primera de Pedro, lo que nos dice ahí la Escritura, en el capítulo número 4, en el verso número 12, dice: amados míos, no os sorprendáis, no se sorprendan de fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es un fuego, como un fuego, una prueba, dice, no se sorprendan, ¿sí? Como si alguna cosa extraña, no se extrañen de eso, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando vienen esas pruebas, nosotros estamos participando en esos padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice el verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero ¿qué hacemos nosotros en medio de esa dificultad? Cuando el jefe ahí comienza a regañarte, cuando comienza a blasfemar y a decir que tú fallaste, y comienza a hablar de ti cosas que no hiciste. Tal vez te quiere correr del empleo, tal vez ahí tú pequeño comenzó un niño a molestarte, joven, pero ¿cómo reaccionas ante ese problema? ¿Sí? Y dice aquí, en él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros tenemos que adorar a Dios en medio de esa prueba. Por eso dice el verso 16, pero si alguno, dice, padece como cristiano, no se avergüence, no le dé pena, no le dé vergüenza por pasar esas dificultades, esas cargas, esas adversidades, sino glorifique a Dios por ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos adoran a ese Dios? Dios está aquí con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Y el apóstol Pablo también tenía pruebas, también tenía dificultades en todos los aspectos, ¿sí? Por eso en 2 de Corintios, en el capítulo 4 dice, estamos atribulados, dice, tenemos tribulaciones en todo. ¿Dicen qué? ¿En una cosa? No, en todo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Yo tengo tribulaciones, dice el apóstol Pablo, pero no me angustio por eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba en él.
Alabado sea el nombre de Dios. En apuros, dice el apóstol Pablo, mas no desesperados. Él tenía ¿qué? Paciencia. Él esperaba ¿en quién? En Dios. Pero a veces reaccionamos de diferente manera. Por eso nosotros sabemos que tienen que venir esas pruebas, esos problemas en diferentes áreas de nuestra vida. En algunas económicas, en algunos en la esposa, en algunos con los hijos, en algunos ahí en el trabajo, diversas pruebas y circunstancias. De todas formas llegan los problemas a la familia, problemas en el hogar, problemas económicos, problemas con los vecinos, problemas, sí, de todas formas, alabado sea el nombre de Dios, persecución. ¿Cuántos están sufriendo persecución? ¿Sí? Ahí en Chiapas, en el mundo entero, aquellos que están viviendo guerras, cristianos están padeciendo, ¿sí? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Incluso la muerte de seres queridos. Y son tribulaciones, son pruebas. Por eso Santiago capítulo 1 nos dice, hermanos míos, hermanos, tened por sumo gozo, gócense, ¿sí? Cuando os halléis en diversas pruebas, por sumo, por algo más allá, gócense. Alabado sea el nombre de Dios. Las pruebas tienen propósito, ¿sí? Hay algo que se ha malentendido y muchos dicen, es que tiene pruebas, es que está en pecado, ¿sí? No está bien el hermano, no está bien la hermana, porque está viviendo dificultades, mira, está en crisis ahí. Pero los problemas vienen a nuestra vida para fortalecernos, para que crezcamos y para que crezca y fortalecer esa fe en nuestro Señor Jesucristo, esa fe en el autor y consumador de la fe, poniendo los ojos en Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso a veces viene la tentación y dicen, es que vino la tentación porque estaba mal. No, la tentación viene a tu vida, pero ¿cómo vas a reaccionar con la tentación? ¿Sí? ¿Cómo vas a reaccionar en ese momento? ¿Vas a caer o vas a salir victorioso? ¿Cómo vamos a salir nosotros? Sí, en esa prueba. Por eso tenemos que nosotros estar preparados cada día. Por eso dice la Biblia, todos los días, ¿sí? Tenemos pruebas. Todos los días tenemos dificultades. No hay un día que no tengamos dificultades los seres humanos, los creyentes. Pero ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser mi actitud en medio de esa circunstancia? Por eso tenemos que nosotros saber. Fíjate bien, Santiago capítulo 1, verso número 12. Bienaventurado, dice el varón, ¿sí? Que soporta la tentación, la soporta, esa carga, esa tentación, porque cuando haya, dice, resistido, habla de una resistencia a la prueba, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Dios te ama. Por eso tenemos que resistir esa prueba. Pero tú solo y tú sola no puedes, no podemos. Necesitamos a Él. Alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos estar en Dios. Necesitamos estar ahí con Dios. Necesitamos que nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, para que nosotros podamos pasar esa prueba, para que nosotros avancemos victoriosos. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Gloria sea el Señor. Bienaventurado, dice el varón que soporta. Bienaventurado es una persona gozosa, es una persona feliz, es una persona que no le quitaron los problemas, no, tiene problemas, tiene dificultades, ¿sí? En ese momento tiene aflicciones, pero en medio de esa prueba, ¿sí? Él está peleando la batalla gozoso y para salir en esa victoria, porque está él creyendo que Dios va con él. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso, en medio del problema, nuestro Señor Jesucristo se manifiesta. El Espíritu Santo de Dios se manifiesta en el creyente. Cuando tú perseveras en la fe en Él. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso fíjate, Primera de Pedro capítulo número 1, versículo del 6 al 8. Primera de Pedro capítulo 1, verso del 6 al 8. Gloria sea el Señor, dice, en lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Tenemos que ser afligidos en qué? En diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Habla de una prueba, de un examen, ¿sí? Se prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza,
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, ¿sí? Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Con coraje? ¿Cómo vamos a reaccionar con quejas y más quejas y yo no puedo? ¿Y dónde está Dios? Y esto, por eso dice, para que sea hallada ¿en qué? En alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros tenemos que adorar a ese Dios, tenemos que permanecer en la fe en Él. Por eso, una persona que vive esos problemas, ¿sí? Tenemos que nosotros estar siempre conectados con Dios, siempre conectados con el Espíritu Santo de Dios, con Él, siempre adorando, siempre alabando, siempre leyendo su palabra, en oración, orando en todo tiempo. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjate bien, Juan capítulo 10, ¿sí? Juan capítulo 10, 27 al 29, ¿sí? A veces la seguridad nosotros las ponemos en nosotros mismos y decimos, sí puedo. Yo creo que sí paso esta prueba. No creo que haya un problema, ¿sí? Pero la seguridad tenemos que ponerla en Él, ¿sí? En la salvación que Él nos dio. Los problemas podemos pasarlas con Él solamente. Por eso Juan 10, 27 dice, mis ovejas, dice, oyen mi voz. Nuestro Señor Jesucristo está hablando, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice, y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando nosotros, ¿sí?, recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, cuando le entregamos nuestra vida, nos arrepentimos y venimos a Él, y creemos en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y vivimos ahí, caminamos con Él, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Él dice que esas son sus ovejas y oyen su voz. ¿Cuál es la voz que estás escuchando en medio de la adversidad, en medio del problema? ¿Cuál es la voz que estás escuchando? ¿El vecino que te dice pasas problemas por esto y por esto y por lo otro? Y muchos te dan un consejo y viene el problema. Alguien se está ahí en problemas en el matrimonio y la mujer va y le pide consejo a aquella que está divorciada. ¿Qué consejo le podrá dar? Más si no tiene a Dios. Divórciate, déjalo, abandónalo, ¿sí? Déjalo, no sirve para nada. Pero nosotros tenemos que ir con aquel, ¿sí?, que te puede dar un buen consejo, con el pastor, con el hermano que está en ese momento fuerte en la fe, en la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Por eso nosotros tenemos esa seguridad en Dios. ¿Cuántos tienen seguridad en Dios? ¿Sí? Por eso digo, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros en esa adversidad? Vamos a ver dos ejemplos, ¿sí? Primera de Reyes, capítulo número 18. Vamos a ir a la escritura en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo número 18. Gloria sea al Señor. Capítulo número 18 ahí de Primera de Reyes. Vamos a ver el versículo número 20 al versículo número en adelante. Gloria sea el Señor. Dice que entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió, ¿sí?, a los profetas en el monte Carmelo, dice la Escritura. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, ¿sí? El pueblo de Israel estaba viviendo apartado de Dios, en problemas, en dificultades, en adversidades, y habían matado a más de 100 profetas, ¿sí? Y solamente quedaba uno, el profeta Elías. Por eso él está diciendo al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si no, sigan a Baal, porque había una confusión en su vida, en su corazón, habían ido al pecado, habían caído en esa prueba. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, solamente yo quedo, ¿sí? Más de los profetas de Baal hay 450 hombres, les está diciendo. Entonces, él comenzó a hablar y comenzó a invocar ahí, y dice el verso 23,
désenos pues 2 bueyes y escojan uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo, dice. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré, dice, ¿el nombre de quién? De Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías habló a los profetas de Baal, y él comienza a decirles que escogieran ellos el buey y prepararan primero ellos ese buey, invocaran el nombre de su Dios, ¿sí? Mas dice, no pongáis fuego debajo, le está diciendo, y ellos tomaron el buey y comenzaron a invocarle, y dice el verso número 26, ¿sí? Que dice la escritura, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, ¿sí? 6, 7 horas invocando a Baal y no respondía. Baal responde, nos dice, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ellos estaban desesperados, saltando, gritando. Me imagino que estaban afónicos, me imagino que estaban desesperados. Y dice la escritura en el verso 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten en voz alta. ¿No han gritado más? Porque Dios quizás está meditando, o quizás ahí tiene algún trabajo, ¿sí? Su Dios, o va de camino, o está durmiendo, estará descansando. Hay que despertarle, griten más. Y ellos clamaron, y a grandes voces, dice el verso 28, y se sacaban con cuchillos, comenzaron a tasajearse con cuchillos, comenzaron allá a cortarse, porque no hallaban cómo le respondiera a su Dios. Con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando, como dice, frenéticamente, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero ¿qué creen? No hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Porque esos dioses no responden, solamente responde el Dios Todopoderoso, el que adoramos en este lugar. Alabado sea el nombre de Dios. Y Elías dice, tomó 12 piedras conforme al número de las tribus, dice el verso 31, de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar, dice, en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, dice el verso 34, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron, o sea, ya iban 8, y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y la hicieron la tercera vez, 12 cántaros de agua, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Y nosotros conocemos la escritura. En el verso 37 dice que él oró y dijo, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Sí? Porque ese Dios responde. Nuestro Dios responde, por eso dice, clama a mí. En medio del problema clama, ¿sí? En medio del problema búscame, como David lo buscaba, ¿sí? Y él responde, alabado sea el nombre de Dios. Y dice el verso 39, viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová Él es Dios, porque Jehová es Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Por eso dice el verso 40, entonces Elías le respondió, prended a los profetas de Baal, a los 400 profetas, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y dice la escritura que ahí los degolló. ¿Sí? Un profeta que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, que siempre la presencia de Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él pasaba tiempo con Dios en oración. Él pasaba tiempo con Dios y en un ratito, en una oración sencilla, se manifestó Dios en su vida y en la vida del pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. Le dio esa libertad al pueblo, respondió. Alabado sea el nombre de Dios.
Imagínate, en ese problema él no tuvo temor porque estaba Dios en él. Siempre estuvo conectado en ese momento con Dios. ¿Cómo reaccionó en medio de ese problema? Con valor, ¿sí? Con seguridad, con paz. Él tuvo paciencia al que pasaran esas horas y ver cómo ellos estaban ahí haciendo todo eso, invocando a ese Dios, imagínate, escurriendo sangre. En medio de esa adversidad, él solo incluso podían matarlo, pero él no tenía temor, porque Dios estaba con él y Dios está con nosotros. ¿Cuántos adoran a ese Dios en esta hora? Él reaccionó de esa forma, pero algo sucedió. En el capítulo número 19 algo pasó. Y por eso digo, a veces pasamos y reaccionamos de una forma un día y al siguiente de otra forma. Dice en el capítulo 19, dice que Acab dijo a Jezabel, esa mujer malvada, dice la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, dice, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel mandó un mensaje al profeta Elías, ¿sí? De que iba a morir. ¿Cómo piensas tú que iba a reaccionar el profeta Elías si unos días antes él había reaccionado con seguridad, con valor, estaba la presencia de Dios con él, 450 profetas y todos los que estaban ahí en ese lugar, ¿sí? Y no hubo ningún problema, pero dice el verso 3, viendo pues el peligro, había un problema, había un peligro, se levantó y se fue, ¿para qué? Para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y dice que el profeta se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Él deseó morirse, había una carga, él se sentía mal y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, ya no deseo vivir, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Te fijas cómo reaccionó ahí el profeta? Reaccionó de una forma diferente. Dice en el verso Dios, dice que él respondió y dijo, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y dice que solo yo he quedado. Días antes no, él sabía que estaba solo, pero reaccionó diferente. Y en ese momento también sabía que quedaba nomás él como profeta. Y dice, y me buscan para quitarme la vida. Él se sentía mal en ese problema y él reaccionó con inseguridad. Él no tenía ese mismo valor, ¿sí? Él estaba pensando en el problema y no estaba pensando en el que podía solucionar su problema. Y eso es algo que a veces sucede en nuestra vida. Pensamos más en cómo vamos a salir de los problemas. Y lo digo porque yo me he sentido en esas circunstancias diferentes días, diferentes momentos, pero después llega el momento donde reacciono y digo, ¿qué estoy haciendo? Si Dios es el que me puede ayudar, alabado sea el nombre de Dios. Y por eso venimos aquí. Aquí nos motivamos los unos a los otros, aquí nos alentamos los unos a los otros, ¿sí? Y aquí decimos, tú puedes, hermano, levántate, hermana, alabado sea el nombre de Dios, porque tenemos ese amor de Dios en nuestras vidas, alabado sea el nombre de Dios. A veces estamos en esa debilidad y reaccionamos así, pero siempre está alguien que nos tiende la mano. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Sí? Vamos a ver Daniel capítulo número 3, otra circunstancia. Daniel capítulo número 3, ¿sí? Otro ejemplo de cómo reaccionar en medio de esas dificultades. En el capítulo número 1 dice que el rey Nabucodonosor, había un rey que se llamaba Nabucodonosor, y él mandó edificar una estatua de oro, y la altura era enorme, era grande, para que todos miraran esa estatua, ¿sí? Ahí en Babilonia. Y él envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen ahí todos los líderes, los satrapas, los magistrados, todos los capitanes, aquellos que estaban a su cargo, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que fueran a la dedicación de esa estatua. Dice en el verso 2 que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron reunidos y llegaron a ese lugar, y en el verso 4 dice que el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas,
que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, instrumentos musicales, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Sí? Cuando escucharan esos instrumentos musicales en ese momento, todos iban a dejar su trabajo, todos iban a dejar lo que había que hacer y se tenían que postrar y rendir reverencia a esa estatua que había edificado Nabucodonosor. Y el que no se postrara, ¿sí?, y adorara, era postrarse y adorar, rendir culto, adoración a esa estatua, inmediatamente iba a ser echado dentro del horno de fuego ardiendo. Por eso, cuando sonaban esos instrumentos musicales, todo el mundo dejaba y se postraba y comenzaba a adorar. Y comenzaba a adorar esa estatua que no tenía poder, una estatua que no se movía, una estatua que no tenía vida. Y así hay muchas personas que adoran esas cosas, que no tienen vida, que no se mueven, que no hay nada. Pero nosotros adoramos, aunque no veamos nada, aquel que se siente, aquel que está en este lugar, aquel que nos dio vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Adoramos al verdadero y estamos en el verdadero, en el que tiene la vida eterna, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Pero en aquel momento había unos varones judíos que estaban ahí en Babilonia y vieron que ellos no adoraban. Eran 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, y los miraron ahí los caldeos y vinieron a acusarles, ¿sí? Y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, siempre vive. Tú, oh rey, dice en el verso 10, has dado una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, de los instrumentos musicales, se tenían que postrar y adorar esa estatua de oro. Y el que no se postrara iba a ser echado dentro del horno de fuego ardiendo. Y le dice, hay unos varones judíos que siempre que suenan los instrumentos nunca se postran. Y ellos por allá se postran en otro lugar y están adorando a su Dios. A ellos no le importa esa estatua. Entonces Nabucodonosor, dice en el verso 13, dijo con ira, con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron por ellos y fueron traídos delante de la presencia del rey. Y el rey Nabucodonosor habló con ellos y les dijo que se postraran delante de esa estatua que había levantado, que por qué no lo hacían, que no había ningún problema que lo hicieran y no iban a morir, ¿sí? Y habla con ellos y dice el verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, no tenemos que responderte nada, porque nosotros ¿qué? Adoramos a ese Dios que vive, alabado sea el nombre de Dios. Dice el verso 17, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Ellos sabían y reconocían que había un problema grande. Ellos sabían que estaban en una circunstancia adversa, que podían morir si ellos seguían adorando a ese Dios en el cual adoramos nosotros. Pero dice, no es necesario que te respondamos sobre esto. Nosotros vamos a seguir adorando a ese Dios porque sabemos que Él es el único que nos puede librar. Y yo te digo algo en esta hora, Él es el único que puede librarte de ese problema, de esa adversidad que estás pasando en este momento, de esa angustia, porque Dios es el que da libertad. ¿Cuántos adoran a ese Dios en esta hora? Alabado sea el nombre de Dios. Por eso dice ahí el verso 18, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ¿sí? Ni tampoco adoraremos esa estatua que has levantado. Y así hay muchos hombres que están muriendo el día de hoy en este tiempo presente, por no adorar, ¿sí?, a otras religiones allá en el oriente, por no adorar ahí al sur de nuestro México, lo que otros buscan que adoren, imponer esa religión. Siguen muriendo personas. Por eso nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Sí? Y dice la Escritura, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó, dice, cambió su aspecto, ¿sí? Se miraba de una forma y cambió, dice, demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, se puso furioso, se puso enojado, se puso como una persona, sí, que cambia su rostro, como un endemoniado, demudó su rostro y ordenó que mandaran a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Estaba lleno de enojo, lleno de ira, lleno de rencor. Y eso es lo que sucede
a veces en la vida en contra de los creyentes, aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice el verso 20, y mandó hombres muy vigorosos, fuertes, que tenía en su ejército, los más fuertes, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces esos varones ataron con sus mantos de calza, los turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno. Y como lo ordenó el rey, era apremiante lo que habían calentado el horno, y la llama mató a esos hombres, porque salía ese fuego. En cuanto lo echaron, ellos quedaron calcinados, ellos quedaron ahí fulminados, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba calentado 7 veces el horno más. No quería que hubiera problemas, quería que murieran en ese instante. No quería que hubiera nada, porque ellos habían escuchado que había un Dios. Ellos habían escuchado la historia que había un Dios. Y muchos han escuchado que tenemos un Dios que tiene poder. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso reaccionan en contra de ti de esa forma, porque saben que tú tienes un Dios de poder, porque saben que tú tienes un Dios vivo. Tenemos un Dios vivo. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice el verso 24 algo que me llama la atención. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, dice, se asustó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? ¿Que no eran 3 los que echaron? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Alabado sea el nombre de Dios. Hay problemas, hay circunstancias, y dice la Escritura que ellos se paseaban en medio del horno de fuego ardiendo. Yo te quiero decir algo en esta hora. Tú puedes estar pasando pruebas, podemos estar pasando pruebas, pero podemos pasearnos, podemos adorar en medio de esas circunstancias, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? El cuarto hombre era Dios con ellos. Alabado sea el nombre de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios con ellos. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios en su vida? ¿Cuántos adoran a ese Dios cada día en medio de las circunstancias? Es lo que sucede. Él trae libertad y liberación al corazón y a la vida de aquel que le busca, de aquel que le adora, de aquel que le sirve. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces Nabucodonosor mandó apagar el horno y mandó traerlos. Y se juntaron los sátrapas y se juntaron todos ahí. Y dice ahí la Escritura, ¿sí? Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró, ¿a quién? A sus siervos que confiaron en él. Ahí está el secreto. Tenemos que nosotros confiar en Dios. Es lo que tenemos que hacer en medio de la prueba. Ellos confiaron en Dios. Así reaccionó ese hombre que no tenía a Dios al ver ese milagro, al ver esa presencia de Dios manifestada en la vida de estos hombres que no adoraron lo que buscaba este rey que adorara. No, ellos siguieron confiando en Dios. Y es lo que Dios desea en nuestras vidas, que en medio de esa dificultad reaccionemos y confiemos en Él. Que a pesar de que a veces nos sintamos fuertes, que no nos ablandemos, que sigamos confiando en Él, que a veces nos sentimos nosotros tal vez débiles y ahí nos apartamos, que no endurezcamos nuestro corazón, sino que seamos como ese café, olorosos, agradables, que estemos siempre adorando, que estemos siempre buscando esa presencia de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Alabado sea el nombre de Dios. Y eso es lo que dijo Nabucodonosor. Y él hizo un edicto, ¿sí? Y dijo un decreto. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua, que dijere blasfema contra Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí?, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Sí? No hay Dios que pueda librar, solamente nuestro Dios. Por eso yo te digo en esta hora, estás pasando dificultades, estás pasando circunstancias adversas. Él es el único que te puede librar y ese Dios está con nosotros en esta hora. Ponte de pie y vamos a entonar ese canto de nuevo en esta hora y vamos a decirle: tu presencia, Señor, me llena. Tu presencia, Señor, me bendice. Tengo problemas, pero solo en tu presencia jamás temeré. Solo tu presencia, Señor, me voy a esconder ahí. Ahí me voy a esconder contigo, Señor, en medio del problema.
Y aunque me sienta solo en ese lugar, yo voy a estar seguro, tú vas a estar segura porque está la presencia de Dios contigo. Vamos a adorarle y vamos a orar en esta hora. Gloria sea al Señor. Vamos a adorarle, olvídate de los problemas y vamos a adorar como estos hombres, confiando en ese Dios, confiando en su presencia. Gloria sea al Señor. Tu presencia, Señor, me llena. Tu presencia, Señor, me bendice. Dile, tu presencia me protege. Tu presencia, Señor, me protege. Créelo. Tu presencia, Señor, está aquí. Levanta tus manos y díselo a Él en esta hora. Pues solo en tu presencia jamás temeré. Solo en tu presencia ahí me esconderé. Aún estando solo o en cualquier lugar, en tu presencia seguro yo estaré. Una vez más vamos a decirle, tu presencia, Señor, me llena. Dile, tu presencia me bendice. Tu presencia, Señor, me bendice. En medio de los problemas me protege, díselo a Él. Sí, Señor, me protege. A pesar de que no lo veas, su presencia está en este lugar. Tu presencia está a un lado de ti. Díselo en esta hora, aleluya, a Él. Pues solo en tu presencia jamás temeré. Solo en tu presencia ahí me esconderé. Aún estando solo o en cualquier lugar, en tu presencia seguro yo estaré. Pero díselo fuerte por última vez a Él. Pues solo en tu presencia jamás temeré. Solo en tu presencia ahí me esconderé. Aún estando solo o en cualquier lugar, en tu presencia seguro yo estaré. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor Dios, porque sabemos que tú, Señor Dios Padre, eres el Dios, Señor, verdadero, el Dios que adoramos, Señor Dios Padre eterno. No hay otro Dios fuera de ti, Señor Dios. Tú, Señor, traes vida y vida en abundancia, Señor, aquel que ha creído en ti, Señor. Tú, Señor, has venido a cambiar y transformar las vidas de aquellos que confían en tu presencia, Señor. De aquellos que confían, Señor, en lo que tú hiciste ahí en el Calvario, ahí en el madero, Señor, derramando hasta la última gota de sangre por amor a nosotros, Señor Dios Padre eterno. Tú ahí dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces vienen las pruebas, vienen las dificultades, las adversidades a nuestra vida y te fallamos, Señor, nos apartamos, Señor, de tu presencia y comenzamos a caminar a lugares inciertos fuera de ti, Señor Dios. Pero te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú nos has traído de nueva cuenta aquí, Señor, para que reconozcamos que tú eres Dios, para que reconozcamos que fuera de ti no podemos hacer nada, Señor, sino que contigo estamos protegidos, contigo estamos bendecidos, Señor. Tú vas con nosotros cada día, Señor. Cuando nosotros creemos y ponemos nuestra mirada en ti, Señor Dios, en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que están batallando, por aquellos que están sufriendo persecuciones, angustias, problemas, adversidades y dificultades, Señor Dios.
Señor, bendícelos, Señor, protégelos y guárdalos, Señor Dios Padre eterno, para que sigan, Señor, el camino, Señor Dios, que va, Señor Dios Padre, a tu presencia, para que un día podamos, Señor, mirarte cara a cara y decirte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has guardado, porque nos has protegido, porque nos has traído delante de ti, Señor Dios. En esta hora te pedimos, Señor, por aquellos que tienen un problema, una dificultad, una enfermedad, Señor Dios, que están sufriendo, Señor, persecución y carga. Señor, fortalece su fe, Señor Dios. Renueva sus fuerzas, Señor Dios Padre eterno. Señor, que tu palabra, Señor Dios Padre, cada día fortalezca sus vidas y sus pensamientos, Señor. Que podamos, Señor, cada día como estos hombres, Señor, caminar en esa fe, Señor. Confiar en ti, Señor Dios, con los ojos cerrados y poder decir, confiamos en ti, Señor. En ti estamos confiando, Señor Dios, porque este mundo trae circunstancias, porque este mundo trae dificultades, Señor, trae incertidumbre, pero tú traes seguridad a la vida de aquel que ha creído en ti. Tú traes esa confianza a nuestro corazón, Señor Dios Padre eterno. Ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos, Señor Dios Padre, a caminar en tu presencia, Señor Dios, porque en tu presencia estamos seguros, porque en tu presencia, Señor Dios Padre, estamos protegidos, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, como David, Señor, confiaba en ti, Señor Dios Padre, y él decía, Señor, ¿dónde estás, Señor Dios? No siento tu presencia. A veces él no sentía la presencia tuya, Señor Dios, en medio de esa dificultad, pero había momentos donde él recordaba y decía, tengo que adorarte, tengo que confiar en ti. Decía, pero tú eres santo, tú que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Ayúdanos a adorarte, Señor Dios, porque tú traes libertad a través de la alabanza, Señor, de ti. Cuando te adoramos, Señor, cuando nos metemos, Señor, en tu presencia. Por eso en esta hora, Señor, bendice a tu pueblo. Aquellos que no han podido venir, Señor, que tal vez tuvieron un problema ahí en sus hogares, en sus trabajos, Señor, en sus finanzas. Señor, cuídalos y guárdalos de todo peligro, de todo mal, Señor. Ayúdanos cada día, Señor Dios Padre, a poder reaccionar, Señor, como a ti te agrada delante de esos problemas. Por eso en esta hora gracias te damos, Señor Dios, porque eres bueno, Señor, con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Y así dejo lugar a nuestro hermano Román. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Hace unos momentos estábamos hablando con nuestro hermano Rosalino, que vino de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Hoy partió hacia las Islas Marías, ¿verdad? Él va a estar yendo y viniendo a las Islas Marías. Él pertenece a la Marina. Y me comentó que le diera muchos saludos a todos los hermanos y las hermanas. Gloria a Dios, para que estemos orando por él y su familia, hermanos, también. Vamos a leer el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios, hermanos.